La historia del Ecuador, épocas aborigen y colonial. El continente americano tiene una historia rica y diversa que se remonta a miles de años. En Ecuador, las épocas aborigen y colonial son dos periodos muy importantes que influyeron mucho en el desarrollo social, político y cultural del país. La época aborigen abarca desde los primeros pobladores hasta la llegada del Imperio Inca, mientras que la época colonial comenzó con la conquista española y culminó con la independencia. Durante estos tiempos, Ecuador vivió transformaciones profundas que todavía resuenan en nuestra sociedad. La época aborigen comenzó con la llegada de los primeros pobladores, que fueron cazadores y recolectores. En varios milenios, la agricultura se desarrolló hasta que se impuso como centro de la vida social, allá la 2005. En la antigüedad existieron culturas que fueron muy relevantes para el país. Entre las más destacadas está la cultura valvídea, reconocida por su cerámica y sus habilidades agrícolas. En cuanto a la economía, tenía que ver con la agricultura, especialmente con la siembra del maíz, la pesca, entre otras cosas. El maíz era un cultivo fundamental para esta civilización. Además, también era utilizada para rituales religiosos y ceremonias importantes. El cultivo del maíz sigue presente en la agricultura ecuatoriana hoy en día. La estructura política de la época aborigen estaba compuesta de la siguiente manera. La tribu, quien era la encargada de agrupar a las clases sociales en base a su parentesco o descendencia que tenían en común, y los señores étnicos, conocidos como cacicazgos o curacazgos, los cuales tenían autoridad sobre varias comunidades, tanto en lo económico como en lo religioso. Los sistemas sociales, económicos y culturales de las culturas aborígenes estaban en un alto nivel de desarrollo antes de la conquista. La época aborigen del Ecuador se refiere al periodo anterior de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Durante esta época existieron varias culturas y civilizaciones indígenas que florecieron en el territorio que ahora llamamos Ecuador. Algunas de las características más importantes son como la diversidad cultural, la economía, la agricultura, la religión, el intercambio y el comercio, y el idioma y la escritura. Esas características reflejan la riqueza y la diversidad de las culturas aborígenes del Ecuador antiguo, de la llegada de los europeos, mostrando una sociedad más profunda con conocimientos de la agricultura, arquitectura, arte y organización social. La primera fase de la historia del Ecuador se remonta en las sociedades indígenas, aproximadamente entre 15.000 y 20.000 años antes de Cristo. Estas ciudades tenían su propia organización social con sus propias creencias, rituales y ceremonias, así como una economía basada principalmente en la recolección y la agricultura. Aunque la llegada de los colonizadores europeos marcó el final de esta era, las tradiciones y los conocimientos aborígenes siguen vivos y siguen influyendo en la identidad y el patrimonio de sus descendientes y de la humanidad en su conjunto. Enrique Ayala Mora, 2012. La época colonial estuvo marcada por cambios radicales que afectaron en todos los aspectos de la vida de los pueblos indígenas. La evangelización católica impuso una nueva religión y la introducción de nuevas enfermedades, junto con la deportación cultural, provocó una dramática disminución de la población indígena. Sousa Santos, 2009. Sin embargo, la colonización también dio lugar a un proceso de mestizaje cultural, creando nuevas sociedades de expresiones culturales. El arte, la música y la literatura colonial reflejan este intercambio, combinando elementos indígenas y europeos. En Ecuador, la época colonial abarca desde la conquista española en el siglo XVI hasta la independencia en el siglo XIX, un periodo marcado por una serie de eventos y procesos que transformaron profundamente la estructura social, económica y política de la región.
A continuación vamos a dar a conocer acerca de la conquista y los primeros años de colonización que se dieron entre el año de 1534 a 1563. Los territorios de la región fueron conquistados por los españoles, que estaban liderados por Sebastián de Benalcázar y Francisco de Pizarro en el año de 1534. La resistencia que mostraron los indígenas fue muy fuerte. Tuvieron varias batallas, pero al final terminaron perdiendo y los españoles terminaron conquistando los territorios. A partir de esto se fundaron las primeras ciudades, como es el caso de Quito, que se fundó en el año de 1534, y 4 años después se fundó la ciudad de Guayaquil en el año 1538. Seguido a esto se dieron las organizaciones coloniales entre el año de 1563 a 1700. Primero se creó la Real Audiencia de Quito en el año de 1563, que abarcaba gran parte del territorio del actual Ecuador, y además funcionó como una entidad administrativa y judicial dentro del Virreinato del Perú y un poco más tarde del Virreinato de Nueva Granada. La economía de estas colonias se basaba principalmente en la agricultura, la ganadería y la minería, pero también se crearon sistemas de encomienda que hacía referencia a que los indígenas debían trabajar forzosamente y explotados para los españoles, y ellos a cambio les daban protección y evangelización. Y la sociedad colonial era estratificada y estaba dominada por la élite española y criolla. Los indígenas y los afrodescendientes ocupaban los estratos más bajos, mientras que los españoles los más altos. En esta parte la Iglesia Católica también jugó un papel central en la vida cotidiana y en la educación de los indígenas. En el siglo XVIII se crearon las reformas borbónicas y cambios sociales. Las reformas borbónicas implementadas por la monarquía española buscaron mejorar la administración colonial y aumentar los ingresos fiscales. Estas reformas incluyeron cambios en la administración, la economía y el comercio. Las sublevaciones y resistencia. Durante este periodo hubo varias sublevaciones indígenas y mestizas, como la rebelión de los comuneros en el año de 1740 y la de Tupac Amaru en el año de 1780, aunque esta última no afectó directamente a Quito, pero también tuvo sus repercusiones en la región. El camino hacia la independencia se dio en el año de 1809 hasta el 1822. La primera junta de gobierno de Quito se dio en el año de 1809. Quito fue una de las primeras ciudades en América Latina en establecer una junta de gobierno autónoma, aunque este primer intento fue rápidamente sofocado por las fuerzas realistas. La Guerra de la Independencia. La lucha por la independencia se intensificó a principios del siglo XIX, con figuras destacadas como Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, jugando papeles cruciales en esta batalla. El 24 de mayo de 1822 marcó la victoria decisiva sobre las fuerzas españolas y la incorporación de Quito a la Gran Colombia. Vamos a explicar sobre el impacto de la colonia en la sociedad ecuatoriana. Existen 3 impactos, entre ellos son estructura social, cultura y religión, economía. En la estructura social, la colonización española dejó una sociedad profundamente jerarquizada y desigual, con un marcado legal de racismo y de discriminación. Cultura y religión. La imposición del cristianismo y la cultura española resultó una mezcla cultural única, donde se fusionaron elementos indígenas, africanos y europeos. En la economía, las bases de la economía colonial, centradas en la agricultura y la minería, sentaron las bases para el desarrollo económico posterior, aunque también dejaron un legado de explotación y de desigualdad. La época colonial fue un periodo de profundas transformaciones y conflictos que sentaron las bases para el Ecuador moderno, marcando el inicio de un proceso de cambio y adaptación que culminaría con la independencia y la formación de una nueva nación. Debemos entender que la época aborigen
y colonial son fundamentales para comprender la historia y la identidad del Ecuador. Este legado complejo y contradictorio está marcado por la violencia, la explotación y la resistencia, pero también por una rica diversidad cultural y un sincretismo único. Al explorar este pasado, honramos la memoria de nuestros ancestros y abrimos caminos hacia un futuro más justo e intercultural, donde la diversidad sea valorada y los derechos de los pueblos indígenas sean plenamente reconocidos. Este reconocimiento es esencial para construir una sociedad ecuatoriana que respete y celebre su diversidad histórica y cultural.